Bienvenidos a todas, todos y todes quienes nos acompañan en el Central America Donors Forum. Hoy estamos conversando con César Faguaba, quien es periodista en El Salvador, es jefe de redacción además y cofundador de la revista Factum. Es además presidente de la Asociación de Periodistas del Salvador, APES. Ha construido su carrera como reportero en el medio digital El Faro, también de El Salvador, y posteriormente fue jefe de la redacción. Ha trabajado en la prensa gráfica y ha coordinado la revista Séptimo Sentido. Además ha publicado en periódicos y revistas de México y España. Su trayectoria le ha llevado a ser un conocedor de la realidad centroamericana en términos de prensa y lo agudiza mientras El Salvador se enfrenta a una crisis causada por un gobierno autoritario. Desde su medio, amenazado en el país, y junto al equipo que dirige en la Asociación de Prensa, les toca dar voz y denunciar los abusos y las opresiones que viven los y las periodistas salvadoreños. Mi nombre es Ángel Mazariego, soy periodista de Agencia Cote y voy a estar conversando hoy con César. César, bienvenido. Muchísimas gracias, Ángel. Saludos a todas las personas que están en sintonía de esta entrevista y muchas gracias al Foro de Donantes por esta participación, por esta oportunidad. Así que nada, estoy listo para tu batería de preguntas, Ángel. Perfecto. Pues para ir empezando, quiero que nos contés cómo está el escenario actual para la prensa en El Salvador. ¿A qué se están enfrentando? ¿A quién se están enfrentando? Bueno, vivimos un momento bastante delicado para la situación de libertad de prensa en El Salvador. Creemos que la situación ha empeorado en los últimos 2 años, que tampoco está aislado de lo que ocurre en Centroamérica, donde cada vez hay más líderes, particularmente centroamericanos, que están tratando de atentar contra la democracia, que no les gusta la rendición de cuentas y que por eso son alérgicos a la transparencia y al periodismo. Por eso es que sistemáticamente lo atacan al periodismo. El periodismo nosotros lo concebimos como un servicio ciudadano, un servicio para que toda la ciudadanía tenga información de calidad y pueda saber lo que sus gobernantes preferirían mantener oculto. En ese sentido, el periodismo es una gran herramienta cuando hay gobiernos autoritarios, porque permiten ver fuera de la burbuja, porque permiten pinchar esa burbuja que se crea con propaganda. Entonces, en ese sentido, hay ataques sistemáticos. Nosotros por lo menos hemos visto, y esto como APES lo comento, hemos visto 4 etapas en las que está el periodismo en El Salvador. Pero antes de llegar a ellas, me gustaría como sentar las bases de lo que podemos hablar, porque nada de lo que hablemos y que ataña directamente al periodismo o a cualquier otra faceta. El 1 de mayo hubo una cosa importante, tomó posesión la nueva Asamblea Legislativa y removió a la Sala de lo Constitucional y marcó lo que sería el inicio de la cooptación del Poder Judicial. Ese elemento es bien importante, porque eso ha marcado decisiones que han sido determinantes para el futuro inmediato de El Salvador, como es la posibilidad de la reelección presidencial. Eso lo hizo la nueva Sala de lo Constitucional. Eso por un lado. De ahí es que este mismo gobierno, la Casa Presidencial, controla todo el Estado y controla además el proceso penal. Es decir, toda administración tiene la posibilidad de detenerte, de procesarte y de condenarte, sin que haya garantías constitucionales. Esos 2 elementos son fundamentales para entender todo. Sin eso, es la verdad que estamos hablando de cualquier cosa. Eso es fundamental, no dejarlo de lado. Entonces, lo menciono porque me parece súper importante, porque atañe a todas las partes de la sociedad y en particular al periodismo. Dicho eso, y interrumpirme, Ángel, cuando lo consideres necesario, porque si no, yo puedo pasar hablando 1 hora. Dale. Vemos estas 4 etapas que te digo. 3 de ellas estamos ya inmersos, han sido progresivas estas etapas, y otras que se han ido, y otra que vamos a ella, la última. La primera es la estigmatización y el discurso de odio. Desde antes de ser presidente, el señor Bukele ha hecho un discurso contra medios de comunicación y prensa.
Al inicio, cuando era alcalde de San Salvador, hay que recordar que él fue alcalde de la capital, esta tendencia, digamos, que no era tan obvia. Si bien es cierto que para muchos nos parecía que ya en ese momento tenía tendencias autoritarias, y ya había sacado, por ejemplo, había impedido el acceso a conferencias de prensa a medios determinados, ya digamos que ya se veía ver, esto no era tan obvio para el resto de la población. La creación de enemigos ha sido fundamental para el trato que ha tenido posteriormente con diferentes sectores de sociedad civil. Si primero empezó con partidos políticos, con miembros de partidos políticos, porque además es sencillo, los partidos políticos tienen muy mala calificación en la población. Luego se pasó a que el enemigo era la Asamblea Legislativa, que de nuevo es un órgano muy valorado, muy poco valorado. Y después fue el Poder Judicial, después fueron los jueces que se atrevieron a dar resoluciones contra lo que decía el señor Bukele. Después fue sociedad civil, fueron algunos ONGs, y por último fue ya con un peso muy significativo los medios de comunicación y periodistas. Todos fueron enemigos, todos han sido comenzados a señalarse como opositores políticos. ¿Y cuál es el riesgo de esto? El riesgo es que en una sociedad tan violenta como la salvadoreña, que vos consideres a otro un opositor político o un enemigo de un proyecto que aparentemente está bendecido por la divinidad, y eso no me lo estoy inventando yo, es decir, los que han seguido al señor Bukele en su cuenta de Twitter podrán haber visto los diferentes cambios en su biografía en Twitter. Ahora parece, yo no lo sigo porque ya me da demasiada cosa, pero ahora mismo es emperador de El Salvador. Pero antes de eso fue instrumento de Dios. Y eso de ponerse instrumento de Dios es significativo, es decir, no es solamente un chiste. Y esto lo menciono porque me parece bien importante como poner este contexto. Alguien que se cree a sí mismo instrumento de Dios, cree que sus decisiones están avaladas por una divinidad que está por encima de todos. Y si yo señalo que hay enemigos contra esos designios divinos, entonces estoy abriendo la posibilidad para que esos enemigos sean en algún momento eliminados. Tuvimos casos muy concretos y hubo uno de un colega de la revista que en las elecciones de febrero de este año, personas lo reconocieron porque ha sido expuesto por los medios de propaganda gubernamentales, y cuando lo expusieron, le dijeron, vos sos el de esta revista, de la revista Factum, y estuvieron a punto de lincharlo. Esas son las consecuencias de ese discurso de odio. Y más recientemente, en agosto de este año, vimos, por desgracia, cómo miembros de una institución como la Policía Nacional Civil han comenzado a violentar de una forma más física a periodistas. Hubo un caso en particular de un colega del diario de hoy que fue abofeteado por un policía, y después de haber sido abofeteado, el policía le dijo, es que ustedes están contra nosotros. O sea, ¿te das cuenta de lo peligroso que es eso? Que una institución armada... Decime. Y podríamos como pensar en que es a raíz del discurso de odio que empiezan los ataques a la prensa. A ver, yo tengo estadísticas que nos muestran que ha habido mayores ataques contra la prensa desde que Bukele es presidente. Nosotros tenemos en APES un centro de monitoreo de agresiones y vulneraciones contra periodistas, que el año 2019 registramos 77 vulneraciones de diferentes tipos, ¿no? Nosotros registramos, por ejemplo, despidos, registramos ataques, registramos acoso, bastantes cosas. En la parte que tiene que ver más con restricciones a la libertad periodística, como te digo, en 2019 tuvimos 77, en 2020 tuvimos 125. A día de hoy, en este año 2021, tenemos 205. Y el principal grupo agresor en esas 205 es la Policía Nacional Civil. Hay una intención, y nosotros lo vemos cada vez más seguido, de bloquear el trabajo periodístico en diferentes coberturas que hablan, por ejemplo, sobre violencia. Y eso no es una casualidad. Es decir, este gobierno ha intentado vender la idea de que ahora el país es un país, casi un paraíso, seguro, ¿verdad? Hay una realidad que también es cierta, los homicidios han bajado en este país. Pero, por desgracia, hemos comenzado a ver otros fenómenos que no digo que estén relacionados, pero hay una gran cantidad de personas desaparecidas, y con esto, aclaro, no estoy diciendo que ahora se desaparezcan y no estén encontrando el cuerpo, no. Lo que estoy diciendo es que
estamos enfrentándonos a otras realidades, como por ejemplo de la de muchas y de cientos de personas desaparecidas a las que el Estado no le está dando una respuesta. Y además estamos en un contexto donde se ha descubierto por investigaciones periodísticas que el actual gobierno ha negociado con las principales pandillas del país, donde además se ha descubierto que la Corte Suprema de Justicia, controlada desde Casa Presidencial, ha bloqueado extradiciones de pandilleros hacia los Estados Unidos. Es decir, hay un pacto oscuro entre el gobierno y las pandillas que explicarían muchas cosas de las dinámicas criminales en El Salvador. Ahora, desde el gobierno se trata de vender una imagen como que si ahora estamos viviendo en Suiza, como que si la verdad el plan control territorial que se vendió es una realidad. Cuando vos vas y preguntas a los cantones y en las comunidades, las pandillas continúan siendo las autoridades reales en esos municipios, en esos cantones y eso. Entonces, cuando los periodistas se acercan o cubren unas escenas criminales, es muy, muy, muy común que la policía bloquee, justamente para que no se dé a conocer esa realidad. Tuvimos otro caso recientemente en un mercado donde unos colegas estaban tratando de hacer imágenes a la recuperación de un cadáver. Y los colegas estaban súper lejos de la escena. Los colegas no estaban interfiriendo, no se habían pasado la línea María, esta famosa línea María, ni nada. No existía una línea María, pero es que además el cadáver estaba súper lejos. Ellos estaban tratando de bordear y fueron intervenidos y fueron retenidos ilegalmente por una hora en un lugar dentro del mercado por 2 agentes de la policía. A uno de ellos incluso le dañaron el equipo, le golpearon y le rompieron la cámara. Y de nuevo, había una actitud de parte de los policías de estar contra la prensa. Por eso digo que esto es un escenario que estamos viendo en varios países, ¿no? De la región. Sí, por desgracia. Y es que las policías, y esto no es solo en El Salvador, sino que también en Guatemala y en Honduras, las policías son apolíticas, apartidarias, mejor dicho. Sin embargo, las policías se están comportando como la vigilancia privada de los gobiernos. Y eso es terrible, porque son instituciones que tradicionalmente han sido poco preparadas para respetar derechos humanos. Y son instituciones armadas que muchas veces cometen arbitrariedades que incluso hasta pueden ser letales. Es un riesgo el que vemos que cada vez más se desnaturalice el sentido de una institución que está para servir a la ciudadanía y que ataca deliberadamente a la prensa, que se ha dejado envenenar por ese discurso de odio. Por eso es peligroso este tipo de cosas, esta etapa. Y esta etapa que comenzó, digamos, con alguna timidez cuando comenzó el gobierno, en este momento la vemos en todo su esplendor. Por eso nosotros decimos que esta situación, nosotros además como APE buscamos una reunión con la Policía Nacional Civil, con el director de la Policía Nacional Civil, nos había dado una fecha y luego nos canceló. Nosotros creemos además que el diálogo continúa siendo la mejor herramienta para la solución de conflictos. Y estamos dispuestos a dialogar, porque lo que nos interesa, la asociación que yo dirijo, lo que le interesa, el principal, digamos, objetivo de nuestros estatutos es la protección del gremio. Y mi principal labor va a ser proteger al gremio. Y nosotros buscamos, pero nos encontramos con puertas cerradas. Entonces, no hay una intención real de la administración de resolver ese problema. Nosotros vamos a seguir buscando. Ante esa puerta cerrada, ¿qué podemos hacer como periodistas? Digamos, ya hay un tope ahí. Como ciudadanía o como periodistas, ¿qué podemos hacer para que disminuyan los ataques a la prensa? Yo creo que, mira, eso es una de las cosas que pensaba decir más adelante cuando hablábamos de qué podemos hacer. Pero mira, en el caso de eso, Ángel, en el caso de la policía, ¿sabes qué vamos a hacer y qué estamos haciendo? Vamos a mandar todas las semanas un correo a la Policía Nacional Civil para que nos reprogramen esa reunión. Todas las semanas. Hasta que pase una de dos cosas. Una, que nos digan, por favor, vengan y hablemos. O dos, que nos digan, miren, es que no nos interesa hablar con ustedes. Hasta tener una respuesta. Nosotros vamos a seguir buscando un método racional, porque creo que eso se ha perdido muchísimo en este país, la racionalidad. Un método racional para resolver conflictos. Es que mira,
mucho de esto pasa por algo que acabas de preguntar, ¿qué podemos hacer? Mucho de esto tiene que ver con cómo podemos alfabetizar mediáticamente a la sociedad. A ver, cuando nosotros pensamos en libertad de expresión, usualmente creemos que esta se refiere a la posibilidad que tenemos los ciudadanos y las ciudadanas de expresar nuestras ideas y pensamientos. Sin embargo, eso solo es una visión parcial de la libertad de expresión. La libertad de prensa forma parte de la libertad de expresión y en el caso salvadoreño está dentro de nuestra Constitución, en el artículo 6, y además está en los diversos pactos que ha suscrito el Estado salvadoreño, como el Pacto de San José, que se reconoce a la libertad de expresión como un derecho humano. ¿Por qué digo esto? Porque me parece bien importante esto otro. La libertad de expresión es además la capacidad de recibir información. Recibir información. No solamente lo que yo puedo expresar, es el hecho de lo que me llega también. Es acceder, por ejemplo, a mis datos, a la información que debería ser pública. Es tener acceso a lo que me dicen los medios de comunicación. Es tener acceso a otras posibilidades de medios, de recibir o poder consumir cualquier información que yo considere. Eso es libertad de expresión, en un sentido pleno. Y esto lo digo porque muchas personas a veces no entienden el papel de los periodistas y de los medios de comunicación en la sociedad. Si cada vez más personas entendieran por qué es importante que en una democracia exista el periodismo, probablemente defenderían el hecho de que haya periodismo. Y yo con esto no estoy diciendo que los periodistas, porque eso es una crítica muy común, es decir, es que a ustedes no se les puede decir nada, no se les puede criticar nada, no sé qué, y es una crítica muchas veces alimentada del oficialismo. Es que todos somos susceptibles de ser criticados porque no somos perfectos y podemos cometer un montón de errores. Pero yo defiendo la necesidad y la urgencia de la existencia del periodismo como tal. Cuando una sociedad entiende la importancia del periodismo en una democracia, entonces va a defender la labor que hacemos. Porque no es solamente estar defendiendo a un medio de comunicación o estar defendiendo a un periodista en específico, no. Estás haciendo, si querés verlo, un acto egoísta. Estás defendiendo tu derecho a recibir información. Estás defendiendo la posibilidad de consumir otros medios y tener acceso a otra información que es diferente a la que el Estado, en este caso con sus medios de propaganda, quisiera que consumiera. Si yo hiciera entender eso a agentes de la Policía Nacional Civil, que esa es una de mis tareas, entonces probablemente entenderían que yo no estoy contra ellos, que somos parte de una sociedad y que cada quien debe hacer su trabajo. ¿Cómo somos los periodistas? Y ese punto, Ángel, muchas veces lo dejamos atrás. Nosotros a veces solamente hacemos nuestro trabajo, que es informar, pero muy pocas veces nos damos la tarea de subrayar la importancia de lo que hacemos. Es que, como yo decía al inicio, el periodismo es un servicio ciudadano. A veces es un servicio a la comunidad. A veces se nos olvida ese objetivo. Y ese objetivo pasa por fiscalizar al poder, por encontrar esos casos de corrupción y por entregárselos de una manera que pueda ser fácil de entender para cualquiera, para que cualquier persona tome sus mejores decisiones. Porque al final del día, lo que estamos haciendo es fiscalizando a los gobernantes. Estamos contando a la gente qué hacen con su dinero, qué hacen con nuestro dinero. Entonces, esa es una labor importantísima que muchas veces dejamos de lado. Alfabetizar, es decir, que la gente, que los policías, que la sociedad empatice con su trabajo. Ahora, la empatía es decime. Si el trabajo es fiscalizar a los gobiernos, digamos, y en el contexto actual estamos viendo que además la información nos sirve para fiscalizar, en efecto, también para combatir la desinformación, pero se están cerrando los accesos a información pública en varios países. Por ejemplo, en Nicaragua lleva años en que el acceso a la información pública es casi imposible acceder a ella, y en El Salvador ustedes están viviendo los comienzos quizá. ¿Qué necesitamos para abrir esos espacios para acceder a ellos?
Mira, qué bueno que mencionas el caso nicaragüense, porque creo que ese es un espejo en dos vías bien interesantes. Para empezar, yo creo que en El Salvador estamos dando unos pasos, y si vemos varias características que están, es decir, la toma, el, el control total estatal, que a Daniel Ortega le tomó 10 años, aquí nos ha tomado 2. Es decir, el señor Bukele, la verdad, lo está haciendo de una forma acelerada, a trompicones. Estamos caminando a un autoritarismo, pero de manual. Es decir, el tipo no es muy original, pero está haciendo más rápido, ¿no? Eh, Vemos el control total, vemos el cierre del espacio cívico, vemos además que hay empresarios que se han prestado para consolidar al régimen, tanto en Nicaragua como acá. Entonces hay muchas coincidencias. Ahora, el caso nicaragüense es interesante primero porque está pasando que nosotros nos vemos reflejados en el sentido de cosas malas que se están haciendo, en cosas terribles que han ocurrido ahí, que han solamente puesto y consolidado cada vez más al caudillo, bueno, en este caso a la pareja autoritaria, y que lo estamos viendo acá en El Salvador. Pero por otro lado, y esto lo digo como algo positivo, nosotros también nos vemos reflejados de una forma un poco más optimista por el periodismo que se hace en Nicaragua. Es decir, el periodismo de Nicaragua es probablemente esa luz de democracia. El periodismo en Nicaragua, pese a las diferentes restricciones que hay, continúa echando luz donde las cucarachas quisieran mantenerse ocultas. El periodismo en Nicaragua es inspirador. O sea, lo que hacen los colegas en Nicaragua es, pese a esas trabas, continúan haciendo periodismo. Nosotros nos vemos reflejados de esa manera. Sabemos que es complicado, sabemos cómo ha sido complicado. Nosotros admiramos muchísimo, por ejemplo, el trabajo que hace Confidencial, el trabajo que hace Carlos Fernando. Y Carlos Fernando ahora, por desgracia, está nuevamente en el exilio. Y aún en el exilio continúan haciendo periodismo. ¿Por qué menciono esto, Ángel? Porque pese a las circunstancias, pese a las dificultades que nosotros creemos que habrá en el futuro, tenemos claro una cosa, que ante mayor cierre del espacio ciudadano, del espacio cívico, de ante una quiebre de la democracia inminente, ante el alza del autoritarismo, el periodismo debe mantenerse. En los últimos meses, el periodismo, creo, en este país, ha sido una de las mayores herramientas para que la ciudadanía se informe y tenga, y fuera de El Salvador se tenga una concepción mucho más real de lo que está pasando. Hay que continuar haciendo periodismo. Sé que va a ser complicado, pero incluso con ese cierre de instituciones en Nicaragua, hay medios valientes que continúan dándonos información y continúan sacando bombazos, como nosotros le decimos a aquellas historias que son trabajadas durante meses y que cuentan una realidad que es significativa para la sociedad. Lo continúan haciendo, incluso en esas circunstancias tan adversas. Entonces, ¿qué hacer? Mira, nosotros lo que para empezar necesitamos, y por desgracia estamos haciendo, es construyendo todo un andamiaje de protección para periodistas. Todas las semanas yo tengo reuniones como APE para ver cómo se puede hacer para tener a periodistas más seguros. Es triste si te lo digo así, yo cuando lo pienso decirle, pero es así, esa es la realidad. Yo trato de ver cómo podemos hacer para ayudar a que, para si en un momento necesario tengo que recolocar de forma temporal dentro del país a una periodista, que ya ocurrió, o que si tengo que sacar del país a otro periodista, que ya ocurrió, que si tenemos que darle un teléfono, transporte a un periodista, también que ya ocurrió. Nosotros lo que tenemos que ahora hacer es, y estamos haciendo, es dando un ambiente un poco más seguro dentro de lo que podemos controlar, que sabemos que es escaso, pero al menos que haya condiciones para seguir haciendo periodismo. Que los periodistas se sientan respaldados. Yo creo que ahorita se está dando una cuestión bien interesante en El Salvador. Muchas de las personas se están acercando a la asociación porque entienden que lo que está bajo ataque es la democracia, que entienden que sin democracia no puede haber periodismo. Y se están acercando justamente porque hay una necesidad de estar juntos para soportar estos embates, ¿verdad? Y eso se están acercando gente que antes nunca se había acercado a la Asociación de Periodistas de El Salvador, pero que además que incluso
no son ni siquiera socios, que para nosotros eso no es ningún problema, porque nuestro mandato es proteger a los periodistas. Y hay un sentimiento de gremio que yo antes no había visto. Cuando a veces me preguntan qué es lo positivo de esta administración, yo digo, está haciendo que los periodistas se unan. Está haciendo que los periodistas cada vez sean más conscientes de sus derechos y de lo importantes que son para esta sociedad. Nosotros lo Sí, que estamos haciendo es... Dale. de hecho entiendo que ha aumentado el número de afiliados en la Asociación de Periodistas de El Salvador, ¿no? Así es, y eso me da mucho gusto. ¿Y por qué crees que el gremio se organiza ahora en la dificultad de...? Porque entienden que haciendo piña somos más, estando juntos somos mucho más difíciles de arrancar. Esto es como una mazorca. Si estamos como granos de mazorca, como granos en una mazorca, podemos afrontar la situación de una mejor manera. Mira, y sin embargo, vivimos en una región con contrastes. Hay muchas similitudes, pero también hay contrastes. Por ejemplo, lo que discutíamos en Nicaragua y El Salvador, donde se están rechazando las solicitudes de información pública. En Guatemala están llegando tarde, por ejemplo, desde que empezó la pandemia y lo han utilizado como una justificación. Pero después tenemos a Costa Rica, donde incluso está legislado, por ejemplo, que las autoridades deben atender a la prensa por jurisprudencia de la Sala Constitucional en un plazo de 10 días. ¿Cómo podemos acortar esa brecha, esas distancias entre países? Híjole, es que lo que pasa es que sí, el ejemplo de Costa Rica, Costa Rica tiene sus cosas también, ¿verdad? No es como un paraíso, Claro. pero algunas cosas siguen funcionando como deberían funcionar. Si yo veo nuestra Constitución, en el caso de El Salvador, y si yo veo la jurisprudencia de la Sala Constitucional, el problema no son esas resoluciones o esa Constitución. El problema es que quien está acatándolas le importa un comino. Lo que pasa es que aquí tenemos demasiada cultura de impunidad y hay un montón de funcionarios que no les interesa nada respetar las leyes. Ese es el gran problema. ¿Cómo cambiamos eso? Esa es una gran pregunta que no tengo una respuesta, Ángel. Porque continuamos escogiendo a funcionarios. O sea, Bukele es el último de una larga data de presidentes corruptos que tenemos. Es decir, los últimos 4 presidentes en El Salvador han robado de una u otra forma. Y este simplemente es diferente. Yo siempre trato de caracterizar a Bukele como un envoltorio directamente que nos saldrá carísimo. Pero no es más y no es diferente de lo otro que ha sido. Quizás la única diferencia, y esto gracias a investigaciones periodísticas, es que con Saca, que está preso por corrupción, con Funes, que está asilado en Nicaragua, vimos, o con Flores, que murió en un proceso, siendo procesado por corrupción, la corrupción la comenzamos a ver, si bien es cierto, dentro de su administración, fuimos plenamente conscientes de ella después de que dejaron Casa Presidencial. La gran diferencia ahora es que estamos viendo la corrupción en tiempo real. Es casi como estarla viendo en Netflix con este tipo. Porque tiene una ansiedad por robar, por manipular y por tergiversar que yo muy pocas veces había visto. Yo tengo ya 20 años en esto, Ángel, y muy pocas veces había visto esta sed de mente criminal como la que tiene el señor Bukele. Y esto no es una opinión, es decir, hay un montón de cosas que gracias al periodismo nos hemos dado cuenta en El Salvador que permiten sostener esas afirmaciones. Entonces, es bien difícil porque continuamos escogiendo y no se crean alternativas desde la sociedad civil que sean dignas o que sean totalmente morales. Yo veo bien complicado. Una de las cosas que reflexionaba ayer en un foro de defensa de los derechos humanos, me invitaron ayer y estuve con gente que tiene mi edad, yo casi tengo 40 años, de estar pidiendo justicia. Hay gente que le desaparecieron su familia en la guerra civil de El Salvador en los 80 y que desde entonces está buscando la verdad de lo que ocurrió. Entonces yo me preguntaba, híjole, esta gente tiene todavía este interés, y yo les decía, miren, el gran problema que yo veo es que
Bukele en algún momento se va a ir. ¿Ya? No ha dicho si se va a reelegir, probablemente lo haga en 2024 y dada su popularidad, probablemente gane en 2024 si se decide lanzar. Entonces vamos a tener a Bukele por lo menos por 10 años, ¿verdad? Aun cuando nuestra constitución lo prohíbe hasta en 7 ocasiones. Pero bueno, está claro que este señor no le importa respetar las leyes. Pero incluso cuando Bukele se vaya, vamos a tener algo que dejó sembrado ahí, y es algo que me preocupa. Es ese odio que ha sembrado, esa distancia que se ha puesto entre los ciudadanos. Si nuestra sociedad ya era altamente polarizada, ahora estamos viendo cómo esa brecha está creciendo. Y estamos viendo además cómo hay un discurso de odio entre hermanos, que es bien peligroso. Y el problema es que si no se crean alternativas políticas que tengan esa conciencia, vendrá otro igual o peor que Bukele, o otra igual o peor que Bukele, a cosechar eso. Eso es lo terrible. ¿Cómo combatimos? Y en este contexto, ¿cuál debería ser el rol de los organismos internacionales, por ejemplo? Pues mira, yo creo que una de las cosas bien importantes es tener conciencia de lo que está ocurriendo. Por eso es bien importante que nosotros mantengamos denunciando cuando ocurren cosas. Eso creo que es de manual, ¿verdad? Desde la APES, por ejemplo, nosotros continuamos diciendo las cosas que están pasando, informando periódicamente, sacando nuestro centro de monitoreo con información de calidad, para que justamente las instituciones fuera del país se pronuncien. Ahora, yo también veo con preocupación cómo, en algunos casos, hay representaciones diplomáticas aquí en El Salvador que como que si en algún momento sí criticaron o condenaron los hechos que ocurrieron acá, que condenaron la invasión al Parlamento el 9 de febrero del año pasado, o condenaron el rompimiento democrático que hubo el 1 de mayo, después de eso como que se les olvida. Y a mí eso me cuesta entenderlo, porque se les olvida y de repente vemos a una embajadora publicando columnas en el medio de propaganda estatal, porque eso no se le puede llamar medio de comunicación, es un medio de propaganda. Entonces, yo no entiendo eso, es decir, has condenado cómo se rompió el orden democrático, y ese orden democrático no se ha vuelto a instaurar. Entonces, ¿cómo estás validando esto? Y la gente piensa a veces que es una cuestión de, no hombre, es que tenemos que trabajar con el gobierno. ¿Cómo puedes trabajar con un gobierno que rompe deliberadamente las leyes, que le importa poco o nada los derechos humanos? Es que para mí se me escapa de la cabeza, pero por desgracia vemos también que hay representaciones diplomáticas que han hecho eso. No son todas, obviamente, pues, pero hay algunas. Entonces, para mí es algo como que no, es una dicotomía que yo no alcanzo a entender. Para mí es muy claro que se ha roto el orden democrático y que no hay garantías constitucionales. Pero entonces vos, haciendo esa actitud, lo estás validando. ¿Qué pedimos? Coherencia. Y llamar las cosas por su nombre. Sí. Eso, llamar las cosas por su nombre, Ángel, creo que es bien importante. Lo que está pasando en El Salvador, hay gente que dice que ya vivimos una dictadura. Yo digo que estamos en un gobierno totalmente autocrático, autoritario. Nosotros, al menos, decime. ¿Y a la ciudadanía cómo la involucramos? Digamos, ¿deberíamos cambiar un poco la forma en la que nos dirigimos a ella para lograr cambios? Sí, yo creo que desde nuestra trinchera, que son medios de comunicación, lo que tenemos que hacer es muchas veces, Ángel, nosotros hacemos unas grandes investigaciones y creemos que estamos dando unos grandes bombazos, porque vamos a conocer, por ejemplo, que este ministro estuvo involucrado en este defalco, que es una cosa importante. Pero a veces se nos olvida también que los hábitos de consumo de la ciudadanía están cambiando, que ahora la cultura es mucho más audiovisual. Y uno puede decir, bueno, voy a luchar contra eso, voy a tratar de que la gente lea más. Y está bien. Y yo no estoy diciendo que no hagas las investigaciones. Mantenerlas y hacer las sábanas, como nosotros le llamamos a esos textos larguísimos, mantenerlos, porque es importante que quede registro. Pero es que además estamos saltándonos un paso importante, que es haciendo
que haya otro tipo de productos relacionados a esas investigaciones. Yo voy a hacer una gran investigación larguísima, pero además a la par voy a hacer una serie de otros productos que estén relacionados con esa investigación, pero que sean mucho más digeribles para la ciudadanía, que vayan al punto y que además intenten captar a ese lector más joven. A mí al final del día lo que me interesa es que me consuman y me interesa que se sepa la información, digamos el extracto de esa investigación. Eso es lo que quiero. Es decir, nos hace falta pasos a los medios de comunicación para llegar a diferentes audiencias mucho más grandes. Eso nos está haciendo falta muchísimo. Entonces, yo en lugar de pelear con esos hábitos de consumo, que cada vez que la gente me lee menos, yo lo que digo es, mejor acerquemos la información a la gente. Porque lo que me interesa es que se den cuenta de la realidad que yo estoy denunciando, ¿no? Entonces, ¿es un trabajo extra? Sí, pero yo creo que es totalmente válido. ¿Es un esfuerzo extra? Sí, pero la situación lo requiere. Mencionaste antes que estos ataques a la prensa ponen en riesgo la democracia y en términos Sí. regionales, ya no solo estamos hablando de un país, sino de la región. Y hemos visto ejemplos bien claros, como los ataques, por ejemplo, ahora en Guatemala del periódico, que son ataques fiscales, y con los operadores de justicia. Pues el caso de El Salvador, el caso de Nicaragua, que en Nicaragua pues ya es insostenible. Sí. Em, y digamos, esto basado en los ataques a la prensa, pero entonces, ¿quién vela por el gremio periodístico? ¿Estamos Pues es solos? que no estamos solos, mira, pero lo que pasa es que yo te digo, esa parte de educar a la gente, porque es importante la labor periodística, es algo que nos está haciendo falta y que debemos trabajar más. Yo creo que cada vez hay más personas que están conscientes de la importancia del periodismo en su vida eh, y que van a defender a los periodistas y que ya lo están defendiendo. Eso que vos mencionás sobre el uso de la institución del Estado para bloquear a medios de comunicación es una realidad centroamericana. Digamos que el caso más escandaloso es Nicaragua, ¿verdad? Donde usan a la policía, usan al sistema judicial para bloquear a medios de comunicación y como lo está pasando también en el periódico. Pero en El Salvador también lo estamos viviendo. Es decir, yo te mencionaba cuatro etapas. La primera es la estigmatización y discurso del odio. Luego el bloqueo sistemático que tiene que ver con el poco o nulo acceso a información pública. Y el tercero es el uso de instituciones. Y en el caso salvadoreño las estamos viendo. Estamos viendo cómo, por ejemplo, la Fiscalía está utilizando el sistema judicial para censurar a medios de comunicación, publicaciones. Pasó con la revista Gato Encerrado, pasó con Factum, pasó con el diario Ecolatino. Órdenes judiciales para censurar publicaciones concretas. Pero estamos viendo también cómo el Ministerio de Hacienda se utiliza para hacer auditorías sumamente lascivas, hasta ilegales contra los medios de comunicación. El caso del Faro es el más emblemático, donde se tienen durante meses auditorías, y son auditorías que ningún otro medio de comunicación las tiene. Las tienen ellos justamente porque han dado a conocer una realidad que perjudica la burbuja que está intentando crear la administración Bukele. El Faro ha contado en los últimos años, por ejemplo, cómo el dinero, y ha sido uno de los medios, digamos, que ha contado cómo el dinero, los millones de dólares destinados para la pandemia, fueron utilizados para diversas cosas diferentes a la pandemia. Que alimentos que iban a estar para afectados a la pandemia fueron vendidos por funcionarios públicos. O, como lo que mencionaba anteriormente, que este gobierno como otros, ha negociado con las pandillas, ¿verdad? Entonces, hay un uso sistemático de instituciones para cosas diferentes a las que deberían estar trabajando. Y eso es un problema. Y a lo que vamos, Ángel, y esa es la última etapa, es a la mordaza y la represión. Ya vemos con preocupación comentarios de funcionarios, en este caso del mismo vicepresidente de la República, o diputados, diciendo que a los medios habría que regularlos. Que en El Salvador se respeta la prensa, dicen, pero algunos medios deberían estar pagando por las investigaciones que están haciendo. Si controlan todo, Ángel, si controlan la Asamblea Legislativa, si controlan el Poder Judicial y controlan todo el proceso penal, no es muy difícil adivinar hacia dónde vamos, ¿verdad? Y es una cosa que por eso nosotros ya estamos denunciando. Hay una posibilidad en un futuro muy cercano en El Salvador
de que se detengan a periodistas, de que se clausuren medios de comunicación. La evidencia está ahí. Y de nuevo, vemos otra vez el espejo nicaragüense, porque digamos, es como lo más burdo que se está haciendo, y aquí se está siguiendo a rajatabla. Ahora, para como ir encontrando un poco la esperanza en esto, que digamos, ya mencionaste que hay más afiliados, por ejemplo, en la APES, y que si somos una mazorca es más difícil de romperla. En Centroamérica no hay organizaciones periodísticas, ¿cierto? A nivel centroamericano, digamos. No hay. No. ¿Podría ser ese un camino como para involucrarnos más, para ser aún más sólidos? Podría ser un camino. Fíjate que yo, yo creo que es al menos para visibilizar que estamos unidos los periodistas de Centroamérica. Y eso hace una presión internacional, que hace que la presión internacional sea un poco más grande. Lo que pasa es que también es cierto que en el caso nicaragüense han pasado barbaridades y Ortega sigue ahí. Es decir, hace un par de años mataron a 300 personas y ahora al mundo le parece haberse olvidado de eso. O sea, lo que pasa Sí, en los Nicaragua es una periodistas están tragedia. exiliados. Sí, y tenemos periodistas buenísimos que viven, por desgracia, fuera de su país. Yo te digo una cosa, yo no quisiera irme del país. Este país tiene muchísimas cosas defectuosas y lo que querás, pero es mi país. Y yo quisiera seguirlo contando. Entonces, es una tragedia que un periodista tenga que irse de su país. Pero entonces, podría ser una alternativa. Fíjate que tenemos muy buenas redes con colegas en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. Y al menos serviría para que estas cosas no quedaran solamente como algo regional. También es cierto que muchos periodistas están tratando de resolver sus propios problemas en sus países, ¿verdad? Y a veces eso como que te absorbe demasiado. Pero sí, es una buena idea, fíjate. Ahí, si querés, la hablamos después y podemos echarla a andar. No, en serio te digo. Sí, Yo con Ale que por ejemplo, a la directora de la Costa, que la admiro muchísimo, es una de las personas que mueve un montón de cosas en Guatemala. Y yo sé que hay colegas en Guatemala que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, que hay colegas valientes y admirables como Jennifer Ávila en Honduras, que enfrentan situaciones similares y que por suerte somos muy buenos amigos y creo que se podría hacer. Una luz de esperanza que me dio hace un poco más de un mes, hubo una gran marcha multitudinaria aquí en El Salvador, que fue el 15 de septiembre, y coincidió con el aniversario de 200 años de la independencia. Y había un montón de gente protestando por bastantes cosas. Una de ellas era el Bitcoin, ¿verdad? Que aquí se impuso de una forma bastante arbitraria. Pero además estaban protestando por autoritarismo, por la falta de independencia judicial. Pero hubo una marcha que no era de periodistas, sino que era de sociedad civil, que yo digo, bueno, mira, algo se está haciendo. Y decía, la pancarta decía, sin periodistas no hay periodismo, sin periodismos no hay democracia. Y eso lo obtenía alguien, lo había hecho, que no era periodista. Ya solo eso, con que se haya sembrado esa necesidad de la que la sociedad defienda a sus periodistas, creo que es una cuestión muy importante. Estamos haciendo algo y la gente se ha comenzado a dar cuenta. Creo que eso hay que seguirlo regando para que tengamos frutos un poco más grandes en un futuro cercano, porque lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar que la sociedad nos defienda. Y una cosa que me gusta decir es que en este momento, cuando más bajo fuego está la democracia en El Salvador, es cuando más se necesita que los periodistas hagan su trabajo. Y es cuando más orgullo tenemos que tener de hacer el oficio que hacemos. Es cuando más orgullo tenemos que sentir de ser periodistas. Y algo que a mí me gusta recordárselo a los colegas, porque a veces se les olvida, porque en estas circunstancias a veces es entendible tener miedo, es entendible querer hacer otra cosa, o incluso querer tirar la toalla, pero es que es nuestro servicio a la ciudadanía, a la comunidad.
Entonces hay que seguirlo haciendo. Sí, mira qué buena fotografía nos acabas de describir para ir cerrando. Eh, en efecto, el gremio puede ser una de las claves y sin periodismo no hay democracia, pero sin olvidar que necesitamos de la ciudadanía, ¿no? Así es, no podemos hacer periodismo alejados ni de espaldas de la ciudadanía. Y la ciudadanía va a entender, a veces se tarda, ¿verdad? que necesita al periodismo, que gracias al periodismo se ha dado cuenta de situaciones que de otra manera no se hubiera dado cuenta. Y por eso tenemos esta relación simbiótica, ¿no? Mm, Y orgánica debería ser. Así que esperamos que esa defensa ocurra. genial. Pues muchas gracias César por estar en este espacio y gracias al Central America Donors Forum por dejarnos conversar.